Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Sean todos y cada uno bienvenidos a la clase de Historia de la Música 2 de hoy, 1 de marzo del año 2022. Grabaremos esta clase si todos están de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo, por favor, hacerlo saber. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? El oratorio como una forma propia del barroco. No se puede hablar de este movimiento de la música sin hacer referencia a ese género académico sacro llamado oratorio, del cual las pasiones son una manifestación de ellos, de los oratorios. Bueno, ¿qué más tenemos? Hoy calificaremos su atención mediante la participación valorada con una décima, sino que por lo general voy a preguntar a las personas. Entonces, quien conteste bien se hace acreedor a una décima. Quien no conteste bien no se hace acreedor ni a negativo, mucho menos a positivo, ni a menos décimas, mucho menos a más décimas. Y quien no conteste porque ha dejado el celular encendido y se fue a otro lado, o porque dejó el celular encendido y se alejó y le dijo a un familiar: cuando escuche mi nombre me llama. Entonces esas personas se las considerará como si no estuvieran en clase. Bueno, empezamos el tema del día de hoy. Entonces buscamos la diapositiva. Aquí tenemos Historia de la Música 2, aquí tenemos el oratorio y vamos a tomar la diapositiva. Saben que las preguntas las pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Preguntas, manifestaciones, expresiones de acuerdo, de desacuerdo, ¿no? Bueno. Perfecto. Entonces, mis estimados estudiantes, aquí tenemos para empezar la clase del día de hoy. El oratorio, un drama espiritual desde lo humano a lo divino. Entonces, cuando vimos la ópera, podía preguntarse a alguien: bueno, aquí tenemos dramatizaciones cantadas, musicalizadas, pero en cuanto a lo profano, y esto no tiene un equivalente en el mundo sacro. Entonces, si esa pregunta hubiera existido, la respuesta iría dirigida hacia el oratorio. Es lo más similar a la ópera en el campo religioso. Similar, no igual. Tiene sus semejanzas y tiene sus diferencias. Entonces, aquí tenemos el oratorio, como les dije al inicio de la clase, una manifestación muy característica, muy propia, muy integrada al barroco, que es la primera parte de nuestro semestre, que estamos ya a una clase de terminar. Muy bien, entonces, como subtítulo, drama espiritual, desde lo humano hasta el divino, hasta lo divino. Drama porque es una dramatización. Dijimos que tenía similitud con la ópera. Es un drama espiritual, sacro, religioso, no profano. Desde lo humano a lo divino. Como ustedes ya lo saben muy bien, el barroco es un movimiento enriquecido con manifestaciones opuestas, y no una, sino muchas manifestaciones. Ya lo hemos dicho, la magnilocuencia con la sencillez, lo claro con lo oscuro, lo humano con lo divino, lo instrumental con lo vocal, etc. Entonces, todas esas oposiciones están presentes en el barroco, y una de ellas es la que mencionamos, lo humano a lo divino. Entonces, el oratorio va desde lo humano a lo divino, tal vez también de lo divino hacia lo humano, pero más lo coloqué en ese orden porque una dramatización como la ópera, como el oratorio, parte de
de una escenografía humana, de un teatro realizado por humanos mirando hacia lo divino. Por eso ese orden, desde lo humano a lo divino. Ese es el subtítulo para el tema del día de hoy. Muy bien. Todo este capítulo del oratorio, que lo veremos en una clase, un poquito más de una clase, empezamos desde la clase anterior. La clase anterior fue como una introducción. Este capítulo tiene sus subtemas. ¿Cuáles son? Los laudas, un santo, San Felipe Neri, el oratorio propiamente, ahí está en la mitad, y dos ejemplos de oratorio. Yepté, el oratorio más conocido, del más representativo de los compositores de oratorio, Giacomo Carissimi, y el Mesías de Händel. Un estudiante universitario no puede salir su curso sin conocer algunos datos importantes para su vida profesional, que lo tendrá desde este momento hasta su muerte, Dios quiera, después de muchísimas décadas. Número 4. Número 5, el Mesías. El Mesías es la cumbre de este género de oratorios. Es el máximo oratorio, pensaría yo. Estas calificaciones del máximo, el mejor, el más bueno, es muy relativo, ¿no? Se las coloca porque la mayoría coinciden, pero no todos. Y si alguna persona no coincide en estas apreciaciones, es muy respetable. Y para él no va a ser así. Para él va a ser otro parámetro, otro ejemplo, el más, el mejor, o el más sublime, o el más importante, etcétera, ¿no? Pero para la mayoría, el Mesías es el cumbre, es el culmen de todo este mundo de los oratorios. Bueno, entonces empezamos con los lauda. ¿Qué son esos lauda? Los lauda son unos himnos o unas secuencias del mundo cristiano, de la Alta Edad Media. Recordamos que la Baja Edad Media viene como desde que Gregorio Magno fue papa, del 590 hasta el 1000. Y desde el 1000 hasta el Renacimiento, 1492, será la Baja Edad Media. Entonces, los lauda son una manifestación sacra de la Baja Edad Media. San Felipe Neri tiene que ver con el oratorio, porque de su iniciativa nació el lugar, la acción de rezar en un oratorio y esta forma musical. Bueno, pero empezamos con los lauda. Era llamado, para precisarlo, porque lauda puede ser un sustantivo genérico, un himno de alabanza general, pero lo precisamos con una palabra más, el lauda espiritual. Esto era en lengua vulgar, no era en latín. Esa es una particularidad muy importante de los lauda, que son himnos de alabanza a Dios, a la Virgen, a la religión, de alabanza a la misma existencia de la naturaleza, alabar la naturaleza, alabar la existencia de la naturaleza que Dios nos ha dado. Entonces, eso es un lauda, una alabanza, un himno de alabanza. Y la particularidad era que, si bien la música sacra de la Alta y Baja Edad Media era vocal, y además de vocal, era en latín, estos lauda principalmente son en lengua vernácula, en lengua vulgar, en italiano antiguo y en algunos dialectos de la época. Esa es una particularidad importante. Dice la forma vernácula sacra más importante de Italia en la Baja Edad Media y Renacimiento. Más importante en estas dos épocas. Pero eso no quiere decir que solo haya sido de la Baja Edad Media, o sea, del año 1000 al 1492 y del Renacimiento. No, eso se extendió, como lo explica el número 3, hasta el 1800, hasta el siglo XIX. Pero en la Edad Media Baja y el Renacimiento fue la más importante de Italia. Una característica muy de resaltar es que era simple e inteligible. La simplicidad en su música
Y en su texto, el texto pues era simple, pero sí lleno de alabanza, lleno de esa figura literaria de alabar, esa simplicidad de la música y esa inteligibilidad en el texto fueron las características principales del lauda. Y eso va unido a su lengua, a su escritura en lengua vernácula, porque si era en lengua vernácula debería ser inteligible porque era para el pueblo. Si ya era en latín, pues podía ser más erudito porque iba para los distinguidos intelectuales, religiosos, etcétera. Entonces, Elenita tiene alzada la palabra, tiene alzada la mano. Tenga la bondad, intervenga. Profe, buenas tardes. Buenas Una tardes. pregunta. ¿Qué significa inteligibilidad? Claro, claridad, simplicidad y mucha claridad. Inteligible es entendible, es claro, es también simple, ¿no? Inteligibilidad es claro. Entonces, este libro está escrito en un lenguaje inteligible, quiere decir que se lo entiende, no tiene unas cosas ahí como filosóficas, como inentendibles. Bueno, muy bien por haber preguntado. Este himno fue creado por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es uno de los grandes de la iglesia. Entonces, antes del Renacimiento, antes de la Edad Media, la Edad Antigua, antes del año 500, el más grande sería San Agustín. Y en la Baja Edad Media sería Santo Tomás de Aquino. Son los dos doctores de la iglesia, uno de los dos más grandes doctores de la iglesia. Jonathan Aguirre, ¿qué nos dice? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿tenían alguna hora exacta para hacer la alabanza o dar gracias? Pues las horas exactas va con la famosa los oficios espirituales. Los oficios espirituales sí tenían una hora exacta, matiné, nona, terzas, vespertina, eso tenía unas horas exactas. Acá no, acá podía ser en cualquier hora del día, ¿no? Bueno, eso eran los lauda. Sí, aunque también los lauda en cuanto a los oficios. Recuerden que las dos grandes formas de la religión son la misa y el rito de los oficios. La misa la vimos con ustedes las partes de la misa. Y el rito de los oficios y el rito del oficio eran oraciones que se hacían a diferentes horas del día, antes de amanecer, amanecida, a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9 y antes de acostarse. Eran oraciones. Entonces, esas sí tenían una hora precisa. Los lauda también acostumbraban a cantarlos por las mañanas, pero no estrictamente era una hora fija, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, decíamos que Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes de la iglesia, junto con San Agustín, de épocas muy distintas, fue el creador de un himno de alabanza que empezaba por estas palabras, laudación. Sión es el nombre idealizado de Jerusalén. Cuando ustedes digan Sión, quiere decir Jerusalén, pero no el Jerusalén con problemas y con peleas con unos y con otros, en la actualidad con los palestinos, no, sino el Jerusalén ya liberado, ya salvado, ya después de que haya venido el Mesías, porque saben que para los judíos el Mesías no ha llegado todavía. Eso es Sión. Sión es sinónimo de Jerusalén o del pueblo de Jerusalén. Entonces, Santo Tomás creó un himno que ya lo veremos en otra diapositiva en alabanza llamado, que sus primeras palabras eran laudación, y ese fue creado para el Corpus Christi de 1264. El Corpus Christi es un jueves, ¿no? El jueves. Hay 3 jueves importantes en la Iglesia Católica Cristiana. Es jueves de Corpus Christi, jueves de Última Cena y el otro jueves que no me acuerdo. Son 3 los jueves más grandes.
Bueno, entonces Santo Tomás de Aquino creó este himno de alabanza llamado Laudación. Y a su vez, San Francisco de Asís, hace 800 años, creó uno de los, otro lauda, muy conocido, famoso Cántico de las Criaturas, también lo vamos a leer en su momento. Entonces, el orator, esta música fácil también está relacionada con los trovadores. El lauda es en lengua vernácula como la canción de los trovadores. Y esto de los lauda y la música de los trovadores sirvió de influencia para la creación del oratorio. Bueno, en 1438, ya finalizando la Edad Media, los lauda llegan a Florencia y ahí toman otro impulso. Primer impulso con su aparición. Al ser en lengua vernácula, el pueblo los va a aceptar y va a tener forma. Ustedes saben que la música popular tiene más aceptación que la música clásica por ser popular. Y el lauda, al ser en lengua vulgar, tenía mucha aceptación. Primer gran impulso con su nacimiento. Segundo gran impulso en el Concilio de Florencia en el 38. El Concilio de Florencia duró del 38 al 42. Ahí hubo un impulso, un segundo impulso. Y aquí ya perdió algo de su sencillez. Ustedes saben que así son los procesos de la historia. Las cosas van cambiando. Entonces uno deben de entender, comprender ese cambio. Y otro impulso que tuvo, muy importante, y aquí ya se volvió más erudito, fue en el Renacimiento, con la Contrarreforma. La Contrarreforma, ya saben que fue una reacción a la reforma de Martín Lutero. La reforma de Martín Lutero, 1517. Y la Contrarreforma se dio en el Concilio de Trento. Se convocó a un concilio. Ya saben que un concilio es la reunión de todos los arzobispos purpurados del mundo y dura muchos años y se van a vivir a Roma, y son muchos años porque diseñan los cambios de la religión para décadas y para siglos. Por ejemplo, entre el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II hubo más de medio siglo, casi un siglo. Entonces, esos son muy largos porque las reformas son bastante de peso, entonces tienen que discutirlas mucho. Entonces, el lauda fue una de las formas tomadas para volver a enamorar a los que se separaron de la Iglesia Católica, a los protestantes, a los que se separaron para volverlos a traer y para que los otros no se vayan. ¿Y por qué tomaron el lauda? Porque el lauda es de carácter simple y de carácter inteligible. Bueno, el concilio de Trento duró desde 1545 a 1563. Bien, aquí citamos en el número 8 el laudario, o sea, el conjunto de laudas más antiguo que se conozca, el Laudario di Cortona. Este pertenece a la segunda mitad del 1200. Y se cree que fue copiado entre 1270 y 1297. Esos son algunos datos sobre un lauda. ¿Qué es un lauda? Una forma musical de la Baja Edad Media, o sea, del año 1000 hacia acá. Principal característica, lengua vulgar o vernácula. Segunda característica, simple. Tercera característica, entendible, o sea, inteligible. Cuarta característica, es un himno de alabanza. A Dios, a la Virgen, a los santos y a la creación, etc. Bueno, esos son los datos. De ahí viene el oratorio. Ya haremos en su momento la conexión. Aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino. Nació en el 1225 y murió en el 1274. Santo Tomás de Aquino, como les había dicho, es uno de los doctores de la Iglesia. O sea, es uno de los
máximos intelectuales, junto con San Agustín de la Iglesia Católica. Y era una persona muy callada, muy silenciosa, pero ya notaban en él una sapiencia grande. Por lo tanto, había el dicho que decían, Santo Tomás de Aquino es el buey callado, el buey silencioso. Pero hay cuando ese buey muja. Cuando ese buey muja, ese mugido se escuchará en todas las latitudes de la tierra. Así describían a Santo Tomás. Santo Tomás es dueño de la célebre, o sea, él era un sabio. Por eso les digo, de toda esa historia de la iglesia que va más de 2000 años y que está tan ligada a la música, de los dos más grandes son San Agustín y Santo Tomás. Su forma como sustentaba la existencia de Dios. Él decía, es frase suya, cuando la que reza así: nada en el mundo se mueve, ni siquiera la hoja de un árbol, sin el consentimiento de Dios. Así describía la omnipotencia de Dios. Bueno, y este Santo Tomás era un poquito gordito y le gustaba comer mucho, como un músico posterior llamado Gioachino Rossini de la ópera. Era tan gordito que en la mesa donde él comía habían tenido que abrirle un boquete para que él pueda meter su barriguita y poder llegar hasta los alimentos que se depositaban en la mesa. Eso, una cosa muy corta de Santo Tomás de Aquino. Bueno, aquí está el famoso himno de Santo Tomás, que lo compuso en 1264. Esta fecha ahí está mal, no le hagan caso a 1250, es 1264, ¿no? Y ahí empieza el texto, Laudatium Salvatorem quantum potes tantum aude. Ese es las primeras letras del himno que compuso Santo Tomás y del cual su primera palabra sirvió para darle el nombre a este género. Como dice, ahí está el texto en latín. Este texto es en latín: Laudación Salvatorem, lauda dulce pastorem in hymnis et canticis. Y en español es: alabad, oh Sión, alabad al Salvador, al Rey, y pastores con himnos y cánticos. Alabad cuanto más puedas y sin descanso, porque la mayor alabanza que se haga no será suficiente. Alabad sin medidas al pan vino de vida, al que hoy se celebra, al pan que en la mesa de la Santa Cena Cristo entregó a los 12 unidos como hermanos. Bueno, este es el himno de alabanza que compuso Santo Tomás de Aquino. Bien, y llegamos a San Francisco de Asís. Todos hemos escuchado hablar de San Francisco de Asís. Se dice que es el santo de los santos, el santo que redireccionó la iglesia. Entonces la iglesia cae como humana en sus desmanes, muchas veces siempre inaceptables, y algunas personas, como San Francisco, dan una nueva dirección. Entonces San Francisco en su sueño dijo que tenía que reconstruir la iglesia de San Damián. Entonces unos decían que era reconstruir esta iglesita, era reconstruirla en infraestructura, en ladrillos, no, y era reconstruir la iglesia general de Dios, y él la reconstruyó con su humildad. Todos hemos escuchado hablar de San Francisco de Asís. Entonces, San Francisco de Asís, 1181-1226. Estamos próximos a celebrar los 800 años de San Francisco. Así como les decía, creo que era a otro grupo, que hay un sacerdote en El Salvador perteneciente a la teología de la liberación. La teología de la liberación es ese redireccionamiento de la religión católica en el siglo XX. Es
ese cuestionamiento a la religión, volver su mirada a los humildes, volver su mirada al principio, no tanto tratando de destruir al Vaticano, a la iglesia religiosa, porque no se trata de eso, sino se trata de corregir. ¿No? No se trata de que ustedes pierdan la materia, se trata de que corregir y al segundo y tercer parcial suban la nota. No se trata de sacar a un hermano, a un hijo de la casa, se trata de que él redireccione sus malos procederes. Entonces, San Francisco redireccionó como la teología de la liberación en el siglo XX. Entonces, en el siglo XX hubo un personaje llamado Monseñor Arnulfo Romero, del Salvador. En Salvador hubo una guerra civil igual de cruenta que en Colombia. Lo que está sucediendo en todas estas décadas y sobre todo en estos gobiernos uribistas, es la verdad, es la verdad. Entonces, allá el padre Arnulfo Romero se atrevió un día a decir al ejército que no mate gente, que las personas que mataban eran hermanos suyos, los campesinos que mataban. Y les dijo que por encima de la orden de un superior militar de matar a alguien estaba la orden de Dios, del Creador Supremo, de no matar. Eso les dijo Arnulfo Romero en una misa y al día siguiente lo mataron. Entonces, Arnulfo Romero, que ahora es santo, lo quieren todos, lo quieren ateos, lo quieren creyentes, lo quieren evangélicos, protestantes, lo quieren católicos. Lo quieren izquierdistas, los quieren los de la derecha moderada, los de la extrema derecha si no lo quieren, incluido un arzobispo en Bogotá que no recuerdo el nombre, un arzobispo que había un poco desviado de los principios religiosos. Igual que Arnulfo Romero, a San Francisco de Asís lo quieren todo el mundo, inclusive los hermanos evangélicos dicen, no, es que San Francisco no es católico. San Francisco fue el primer evangélico, el primer protestante que hubo. Y los católicos, pues, decimos, no, él fue una persona abierta, pero él estuvo dentro del cristianismo. Así es de querido San Francisco de Asís, y valga la pena. Disculpen por salirme del tema, les pido disculpas, pero valga la pena. Petro inspiró su lucha política, su lucha social, que algunos la compartirán, otros no, inspirado en San Francisco de Asís. El nombre de Petro es Gustavo Francisco Petro Urrego. Bueno, entonces San Francisco de Asís compuso uno de los lauda, que es el famoso cántico de las criaturas, y lo vamos a leer un poco nomás, ¿no? Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante, con claro esplendor de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas en el cielo. En el cielo las formaste, claras, preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas dan sustento. Entonces miren estas alabanzas a las criaturas, al sol, a la luna, a las estrellas, a la naturaleza que hace San Francisco. Entonces dirán, ¿y por qué nombramos esto? La música está ligada a la literatura. Entonces es bueno desviarnos un poquito, así como es bueno a veces que están saturados en exámenes y desviarse un poquito, irse a tomar un vinito, un viernes, un poquito desviarse. También es bueno desviarse de la cuestión netamente musical y meternos un poquito en la literatura. Al fin y al cabo, la música está muy ligada a la literatura, música y letra, música y texto. Y para que tengan una idea de un texto de alabanza, cómo es un texto de alabanza, y cuando ustedes hagan su composición en alabanza a Dios, a la naturaleza, o a la novia, o a su madre, pues tengan un componente literario, ¿no? Bien, entonces esta es la famosa lauda, cántico de las criaturas de San Francisco. Entonces, hablar de laudas es hablar de su creador, que es Santo Tomás de Aquino, y
de San Francisco de Asís. Ya nos vamos metiendo en el oratorio, ¿no? Entonces, hablamos de los lauda, ahora hablamos de San Felipe Neri. A San Profe, Felipe, ajá, diga. una pregunta. Entonces, lauda sería como, el significado sería como alabanza. Sí, alabanza. Un lauda es un himno de alabanza. Y aquí está, en latín, el lauda de Santo Tomás de Aquino. Laudación salvatorem, lauda dulcem et pastorem in hymnis et canticis. Acá está. Laudación, alabad o Sión. Lauda es alabar. Alaba Jerusalén, alaba al Salvador, al Rey. Y pastores con himnos y cantos. Y los pastores también lo alaben con himnos y cantos. Entonces, lauda es alabanza. Alaba o alabar o alabanza. Eso es lauda. Entonces, es un canto de alabanza en lengua vernácula, en lengua popular y muy fácil, muy inteligible. Bueno, llegamos a San Felipe Neri. Resulta que San Felipe Neri es otro santo bacano como lo fue San Francisco de Asís. ¿Sí? Él también intentó reestructurar la iglesia que por el 1500 estaba muy salida de carril. Habían sacerdotes que ni celebraban misa. Los sacerdotes más eran príncipes políticos que sacerdotes de la iglesia. Sí, entonces él llamó al orden, porque San Felipe mire, era tan bacano que era sinónimo de sonrisa, sinónimo de alegría, y es el patrono de los payasos, es el patrono de los humoristas. Era gordito también, y parece que los gorditos son de buen humor, ¿no? Son graciosos. A veces los flacos somos un poquito mal geniados, pero los gorditos es sinónimo de buen humor. Y San Felipe Neri, igual que Santo Tomás, lo era, gordito, ¿no? Entonces, él llamó al orden. Él quedó huérfano de su mamacita, muy temprana edad. El padre lo llevó a donde un primo, a que le ayude a trabajar. Él se retiraba de la casa de su primo e iba a una iglesita, un monasterio rural a rezar. Luego fue a Roma a estudiar y allá creó un lugar para rezar y cantar. Ese es el famoso oratorio de San Felipe. Entonces, San Felipe creó un lugar donde se podía ir a hablar sobre las Sagradas Escrituras, a hablar de la religión y alabar a Dios y a cantar. Ese lugar que él creó para ir con personas, con amigos, con gente invitada, se llamó el famoso oratorio de San Felipe Neri. Por eso la orden de él es padre del oratorio, padre del oratorio. Y ahí se cantaba una música, se cantaban laudas, una música igual, muy sencilla, muy clara, similar a los lauda, que se llamó oratorio. Entonces, oratorio tuvo tres significados: el lugar donde hacían oración con San Felipe Neri, las oraciones que ahí se hacían y los cantos que ahí se hacían. Oratorio tiene tres significados: lugar, oraciones y música. Entonces ya no se llamaron laudas, sino los oratorios. Las piezas musicales también se llamaban oratorios y vienen de los laudas porque tenían mucha relación. Inclusive se parece al coral protestante. El protestantismo ya habíamos dicho que es muy sobrio. Una iglesia protestante, una cruz y nada de santos, nada de adornos, nada de pinturas. El coral protestante era así, muy sobrio, muy elemental, muy claro. Y los lauda y los oratorios de San Felipe eran como el coral protestante, muy sobrio, muy claro, no complicado, una melodía muy clara. Bueno, el oratorio se creó antes de 1575, sino que en 1575 fue reconocido por el Papa como un lugar de oración, como lo son las iglesias, los monasterios, los conventos, pero acá San Felipe Neri creó uno nuevo llamado oratorio, y a partir de 1575 en esa fecha fue reconocido ya por el Papa y tomó auge. San Felipe Neri son de esos santos contundentes que en pocos años se los canoniza. Antes se demoraban muchos años, décadas y siglos para canonizarlos.
San Felipe Neri, que nació en 1515 y murió en 1595, a los 27 años fue canonizado ya por el Papa Gregorio XV. Su orden es la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri y su festividad es el 26 de mayo. Así no me crean, pero el oratorio, si en algún momento de la vida les preguntan el oratorio con qué santo se relaciona, deben saber que es con San Felipe. No se puede desligar. Todos en la música tenemos en la cabeza oratorio, creación de San Felipe, sus antecedentes, San Felipe Neri y los lauda de la Edad Media. Bueno, aquí tenemos a San Felipe Neri, un señor bacano, muy contento, que hacía reír, que llegaba con una sonrisa, que no estaba de mal genio. Él era San Felipe Neri, patrón de los educadores y humoristas. Son figuras que han llamado al orden a la iglesia, como San Francisco, San Felipe, este santo del Salvador, San Arnulfo Romero y otros santos como el mismo Papa Bueno, Juan XXIII. Mire, a Juan XXIII hay un grupo religioso en los pueblos que se llama Grupo de Oración Juan XXIII. Juan XXIII fue un bacano también. El Papa Bueno, le dicen a él, un Papa humilde. Él, un director de cine, ateo y muy complicado y homosexual, Pierpaolo Pasolini, le dedicó una de sus grandes películas, una película justo sobre San Francisco de Asís. Se la dedicó Pierpaolo Pasolini al Papa Bueno, a Juan XXIII. Entonces, esta cuestión de la divergencia de creencias no es para enfrentarnos ni para pelear. Ya bastante hemos peleado por religión. Y les entero, y me disculpan que me salgo otra vez del tema, ahora que se habla de una tercera guerra mundial y que algunas personas creen en la magia de los números y dicen que las cosas tienen que llegar a 7 o a 3, ¿no? 7 son los pecados capitales, 7 son los colores del arco iris y 3, ¿no? Etcétera. No, si vamos por eso y Dios quiera que las guerras mundiales hayan ido por el número 3, ya pasó la tercera guerra mundial. La primera guerra mundial es la famosa Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, que en una clase la mencionamos al inicio de nuestro semestre, de nuestro curso. Esa fue la primera guerra mundial. Esa guerra ha sido fue más devastadora que la de 1914 al 18 y que la de 1939 al 45, porque en algunos lugares de Europa la población quedó reducida a menos de la mitad y en algunos otros lugares de Europa la guerra de los 30 años, por la guerra de los 30 años no quedó nadie. Los pocos que quedaron tuvieron que salir, que quedaron pueblos, regiones fantasmas. Y fue tan cruel la guerra de los 30 años que fue una guerra religiosa entre católicos y protestantes. Por eso les digo, ya hemos peleado bastante, así como Pierpaolo Pasolini le dedicó como ateo una película a Juan XXIII, el Papa Bueno, así nosotros no podemos estar peleando por religión, ¿no? Sí cuestionar, sí llamar al orden, sí contribuir para el bien, sí, pero no llegar a la violencia. En la guerra de los 30 años se desenterraron muertos para comer. Con eso les digo mucho y no hablemos más de la guerra. Esa fue la Primera Guerra Mundial. La que se conoce como Primera Guerra Mundial sería la segunda. Y la que se conoce como Segunda Guerra Mundial sería ya la tercera. Bueno, caramba, no se sale del tema. Bueno, entonces ahí está San Felipe Neri, un bacano. No hablemos más de San Felipe, su patrón de los educadores y de los payasos y de los humoristas. Fiesta del 26 de mayo. Bueno, y llegamos al oratorio. Al oratorio como tal nos corresponde al día de hoy. Dice que es un lugar de oración,
también son las oraciones y también es la música para aquellos propósitos, para ese lugar y para esas oraciones. Entonces tiene tres significados la palabra oratorio, que está relacionada con San Felipe Neri. Es una música sencilla, clara, como el coral protestante. Es en lengua vulgar, raramente en latín. Por lo menos en sus orígenes es en italiano o en dialectos, raramente en latín, el coral protestante. Disculpe, el oratorio. Al igual que los lauda. Es que hay una similitud entre el oratorio y los lauda. Bueno, el famoso Mesías de Händel es un oratorio, ¿no? Nos adelantamos un poco. Viene, como lo dice el número 4, viene de los laude o laudi. Se puede decir laude, plural, laudi, plural, plural, o laudas, plural en español. Si miramos el oratorio en latín, podríamos decir que viene del motete. ¿Qué es el motete? Una obra coral de tipo religiosa. Una obra polifónica coral de tipo religiosa es un motete, que tuvo su origen en la Edad Media. Entonces, el oratorio en su parte latín estaría relacionado más con el motete, su seriedad, su estilo, tanto de texto como de música. Y si es en lengua vulgar, estaría más relacionado con el lauda. Bueno, eso es el oratorio, ¿no? El oratorio en lengua vernácula y el oratorio en latín. Vernácula vendría del laude y en latín vendría del motete. En lengua vernácula del laude y en latín del motete. Bueno, este oratorio fue asimilado por el catolicismo y el protestantismo, ¿no? Creo que más por el catolicismo, pero el protestantismo también hizo formas musicales llamadas oratorio, asimilado por los dos tipos, porque por su sencillez los protestantes también lo usaban, lo abrazaban. Bueno, así como en el oratorio de San Felipe Neri, 1575, empezó a bajar de importancia el lauda y ya empezó a tomar impulso el oratorio. Por eso aquí en el número 7 dice, declina el lauda y sube el oratorio. Entonces, el lauda es antecesor del oratorio, pero cuando el lauda pierde su importancia porque no es dramático, entonces empieza a subir el oratorio, que es un drama, porque el oratorio es similar a la ópera. El oratorio es una dramatización. Los cantantes hacen de personajes y pronuncian los parlamentos del personaje y tienen un rol. Y ahí hay otro personaje que le contesta y el otro personaje le contesta. Y describen toda una historia, todo un libreto. Pero la diferencia entre oratorio y ópera es que el oratorio no se actúa. El oratorio no tiene indumentaria, por lo menos en su inicio, antes de pasar a Viena. El oratorio no tiene escenario, no tiene actuación y no tiene vestimenta. Bueno, entonces miraremos las cosas similares del oratorio con la ópera para ir comprendiendo esto. El oratorio ya como oratorio, ya no lauda, sino oratorio, porque lauda no es dramático, no es una dramatización, así sea sin personajes, no lo es el lauda. El oratorio sí. El oratorio ya como tal tiene obertura o preludio, como lo tiene la ópera, que ustedes ya lo saben, porque hemos visto ópera en este semestre. Tiene interludios también. Tiene recitativos, esa forma producto del barroco, de finales del renacimiento del barroco, esa cosa que deberían contestar en un examen, que entre cantado y hablado. Eso, entre cantado y hablado, que es el recitativo, eso lo tienen los oratorios. Mire qué similitud con la ópera. Igual tienen arias, duetos, tríos. Tienen coros y los coros son muy importantes. Los coros y el texto es lo más importante en el oratorio. Tiene historias, relatan historias, o sea que tiene un libreto. Y tiene una cosita, esto sí ya sería diferencia, no sé por qué la metí ahí. El oratorio tiene un narrador
que va explicando lo que sucede en el drama. Tiene un narrador que va explicando, y ese narrador por lo general hace su intervención en recitativo. Un narrador o evangelista. ¿Por qué puse narrador o evangelista? Porque las pasiones también son oratorios, y si se habla de un oratorio en general, será narrador, pero si se habla de una pasión, será evangelista. Entonces, el texto de los oratorios o el tema es de tema religioso. Ahí está. No, mejor continuemos y luego explicamos esto de narrador y evangelista. Entonces, ahí hemos visto cosas similares a la ópera. La obertura, que tiene obertura, preludio, interludios, recitativos, arias, duetos, tríos, coros, historias. Hasta ahí dejamos. Esas son las cosas similares a la ópera. Las diferencias con la ópera, que el oratorio no tiene dramatización. Profe, o sea que esto es sin representación escénica. Sí, sin representación escénica. Sí, el cantante representa un personaje y habla como si fuera ese personaje. Y hace su pronunciamiento cantado como si, o recitativo como si fuera un personaje, pero no actúa, ni tiene el vestuario, ni hay una escenografía para eso, es en el altar tal cual. Entonces, ahí están las diferencias con la ópera. No tiene dramatización, no actúan, no tienen escenografía, no hay una locación arreglada, preparada, puesta cosas para representar esa escena, no la tiene. Tampoco vestuarios. Esas son diferencias. Que el oratorio no tiene dramatización, no tiene significación, no tiene vestuarios. Me refiero a vestuarios que se relacionen con el libreto. Y el oratorio tiene tema religioso y la ópera tiene tema profano. Esas son las diferencias. ¿Sí? Esas son las diferencias. Bueno, entonces, los temas del oratorio son partes de la Biblia, relato de vida de santos, relatos de la Iglesia Católica. Esos son los temas del oratorio, todos religiosos. Llámese, puede ser de la Biblia, de santos o de la Iglesia, cualquiera de ellos. Pero el oratorio que tiene como tema, como texto, la pasión de Cristo, desde el huerto de los olivos hasta la crucifixión, o un poquito más, un poquito antes de la oración del huerto de los olivos, o sea, la última cena, o un poquito después de la crucifixión, la resurrección. Los oratorios que tengan como tema la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo se llaman pasiones. Una pasión es un oratorio con el tema de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esas son las pasiones. Entonces, cuando el que explicaba el drama era en un oratorio general, era un narrador, se llamaba narrador, miren acá el número 8. Pero cuando el que explica el desarrollo del drama es dentro de una pasión, se va a llamar evangelista. Entonces, narrador es para los oratorios en general y evangelista es para los oratorios pasiones. Y la pasión es el relato de la muerte y resurrección. Bueno, entonces ahí está. El oratorio, como no tiene dramatización, la importancia radica en el texto. El texto es muy importante en el oratorio. Como no tiene el drama, o sea, lo que reemplaza ese drama de la ópera que es tan atractivo, que los personajes, que el vestido, que cómo actúa, que vea ese escenario con esas atrás, esas pinturas, esas adecuaciones. Eso lo reemplaza con la importancia del texto. Y otra cosa que es importante en el oratorio es el coro. El coro. Bueno. El 12 ya lo habíamos dicho, las pasiones son una forma de oratorio, sino que las pasiones son las que tratan la pasión y muerte. Número 13, el oratorio llega a Viena en 1649. Y ahí ya la cosa, al salirse de Roma, porque el oratorio de San Felipe Neri era en Roma, ¿no? Era en la ciudad de Roma. Al salirse de Roma, pues ya se libera un poquito del dominio de la potestad de la religión, de la iglesia
católica, y ya acepta algo de vestuario y algo de escenario, y algo de mímica. ¿Sí? Por eso ustedes saben que los procesos van cambiando, no es absoluto desde que nace hasta que muere, todo evoluciona, ¿no? Todo evoluciona. Entonces, ya en 1649 llega a Viena y ahí sí ya hay un poquito de escenografía, hay un poquito de vestuario, hay un poquito de mímica. Bueno, no podemos pasar esto sin mencionar que el oratorio nace en Italia, en Roma, y que su máximo representante es Giacomo Carissimi. Y su mejor oratorio de todos los que la mayoría de música que compuso Carissimi fue música religiosa. Y su máximo oratorio es Yepte, una historia muy dura. Y de eso podemos analizar algo. Pero dejémoslo ahí nombrado porque ya viene otra diapositiva. Otros que nombro como para que ustedes investiguen es Heinrich Schütz en Alemania, uno de los más grandes músicos barrocos alemanes. Schütz, su oratorio de Navidad. Y otro oratorio importante es el Mesías de Händel. El oratorio del Mesías de Händel. Es la culmen de la evolución del oratorio. Puede usted concebirla desde el oratorio que nació con Santo Tomás de Aquino, o del que nació con San Felipe Neri, o del que nació con Giacomo Carissimi. Giacomo es Jacobo, ¿no? En español. Giacomo Carissimi, como sea, pero llega a su cumbre con el Mesías. El Mesías es el Mesías. Bueno, y nombro otros oratorios posteriores al barroco, como la creación de Haydn y como Jesús en el Huerto de los Olivos de Beethoven, que es poco sabido, pero yo se lo pongo en conocimiento. Bueno, a ver, venga, busquemos por aquí un cuadernito. Entonces, por favor, ¿alguna pregunta o aporte que ustedes quieran hacer? ¿Quién quiere intervenir? Mostrándonos alguna experiencia de esto. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. El lauda que se dio en la Contrarreforma, pues usted dice que hubo como una clase de lauda que era de los protestantes, ¿no? ¿Tenía una diferencia muy marcada al lauda de la iglesia cristiana, pues de los católicos como tal, o era muy parecido? No. El lauda es del catolicismo. Yo hice la comparación con el coral protestante. Sí, el coral protestante era protestante como su nombre lo indica. Y el lauda es católico. Y tienen de parecido la sencillez y tienen de parecido la inteligibilidad, la claridad. Eso tienen de parecido, ¿no? Eso. Bueno, entonces, Elenita, aquí apunto su participación. ¿Quién más quiere participar? Yo, profe. Profe, Ya. Entonces, John Alexander creo que fue el primero en manifestarse. Sí, ¿no? Diga, John Alexander. Hace rato pues estaba intentando participar. Profe, pues no sé si es una pregunta, ¿no? Sino que pues, con esto de que nos dice del oratorio, ¿sí me escucha bien, profe? Sí lo escucho. Eso. Pero entonces, pues, o sea, miro que la iglesia pues ha tenido un gran aporte como en la historia de la música y a lo largo pues de la historia. Entonces, o sea, mi pregunta, mi precisión sería, gracias a la iglesia, o sea, le deberíamos un gran porcentaje de lo que ahora es la música. Sí, indudablemente. ¿O qué hubiera pasado? Pues, a la iglesia, no... a la iglesia católica, dentro de sus imprecisiones y cosas que no estamos de acuerdo, pero la música le debe mucho, desde sus inicios del canto gregoriano, se le debe bastante, y fueron protectores de la música. Inclusive, si traemos esto a la actualidad, muchos sacerdotes crearon bandas en los municipios. La banda del municipio del Tambo fue creada por el padre Efraín de J. Guerrero. La banda de San José de Albán fue creada por el
padre, ay Dios mío, el padre Martínez. Sí, los padres hasta en esa época ayudaron mucho. Ahora está con un poco descuidado, ¿no? Listo. Bueno, Marlon, diga Marlon. Profe, no, pues, o sea, mi pregunta es como para que me aclare un poco el significado de oratorio, ¿no? Porque, o sea, tiene los tres significados, que es de ser un lugar para hacer este tipo de alabanzas, ¿no? El otro que es el oratorio, que es ser es una alabanza. Ajá. ¿Y el otro cuál era, profe? El El musical, las oraciones que se musical. intercalaban entre, a ver, perdón, las piezas musicales que se intercalaban entre las oraciones, entre las lecturas y los comentarios de la Biblia, allá en el oratorio de San Felipe Neri, en ese lugar de Santa María de la Viachela, Ajá, esos cánticos se llamaron oratorio. oratorio. ¿Y Eso, qué profe. característica tienen? Que son historias. Cada cantante cuenta una historia. Profe, Pero sí, de Sí, profe, eso sí, o sea, pero, o sea, eran hechos por las personas en general o por los sacerdotes ya. Ujú. o quién Muy bien. los profe, representaban. Muy bien. Ya, espéreme, le contesto a Marlon. Sí, muy bien su pregunta. Ya le apunté su décima. Pueda que los haya compuesto San Felipe o los que allá asistieron, pero en eso, en la literatura, en la bibliografía, no hay claridad. Por ejemplo, mencionan que Palestrina, el músico Palestrina, tal vez estuvo ahí componiendo oratorios. Ahí, los oratorios que se compusieron ahí, no los que se compusieron ya en Viena y después con Händel o Carissimi, no. Ahí no se tiene certeza de que quién compuso esos. Eso no hay certeza, no por parte mía, sino por todos los textos. A lo más que los textos aluden es que dice que hasta ahí llegaron músicos como Pierluigi da Palestrina a componer, pero que ni siquiera eso hay certeza de que Palestrina estuvo componiendo ahí. O sea, eso es incierto. Eso se quedó ahí en la incertidumbre de la historia. Pero muy valiosa su pregunta, ya le di respuesta a Marlon. No sé si tenga alguna otra pregunta, Marlon. Sí, sí, o sea, verá, no, ya, usted me dice que no hay, No hay o claridad sea, en la como historia de la información música. de quién los hizo. Pero, o sea, mi pregunta es como que quién o sea, si era musical, quién los cantaba? O si era- La comunidad que iba Ah, ya. ahí a rezar y a comentar la Biblia. Como era un pueblo raso, esos oratorios tenían que ser sencillos, porque si hubieran sido músicos profesionales, pues podían ser complicados. Por eso es que el lauda, el oratorio, son formas muy sencillas en sus orígenes, ¿no? Pues Ah, vale, ya. el oratorio de Händel ya es una cosa complicadísima, pero eso es posterior a los oratorios de San Felipe Neri. Muy bien, sigue Andrés Bastidas, ¿no? Profe, mi pregunta era si Bach compuso laudas. Si Bach compuso laudas, no tengo conocimiento. No le respondo ni sí ni no. No tengo conocimiento. Lo averiguo y le respondo después. Yo he escuchado muchísima música de Bach, pero creo que se me hizo escuchar en alguna ocasión, pero no puedo contestarle sí o no porque le estaría mintiendo. Bueno, profe, era para, yo ¿por qué? tengo entendido que Ajá, Bach tiene pues así pues, con sus relatos de según San Juan o San Mateo o San Marcos, ¿no? ajá. Argumentar eso. Y eso entra sobre lo protestante, algo así es. No sé si estoy equivocado. Sí, Bach fue protestante. Bach fue protestante antes de cederle la palabra a Satie. Entonces, ¿quién fue el que habló ahorita? Andrés Castillo. Diego Bolaños, profe. Ah, ya. Entonces, espérenme, apunta. Diego Bolaños. Diego Bolaños. Sí, Bach fue protestante, pero a pesar de ser protestante, él hizo muchas misas en estilo católico, ¿no? Porque más que todo, esta cuestión de que Alemania haya sido protestante, pues sí tiene que ver con la protesta de Martín Lutero, con las tesis que pegó en la iglesia de Wittenberg,
sobre todo la de les comentaba, ¿no? La de las indulgencias pagadas, que se compraba las indulgencias. Eso fue lo que más le disgustó a Martín Lutero. Sí fue una protesta, pero además, a más de una protesta, es que pues no podía tener el mismo estilo religioso un italiano que es latino, que es mediterráneo, con un alemán que es nórdico. A más de las protestas está la cuestión de la ubicación geográfica. Los italianos son vívidos, son mucho a lo sentido, a lo sensorial, a lo sensual, y los alemanes son sobrios. Entonces ellos no podían continuar con una religión tan vívida como la romana, con un enfoque tan vívido como la romana. Ellos más serios, tarde o temprano ellos tenían que diseñar tenían que adaptar la religión, ¿no? Pero sí, es protestante. Disculpe, señorita Satia, la demora, tiene la palabra. Buenas tardes, profe. Tenía una inquietud. Entre las pasiones hay diferentes tipos, ¿no? Pero tengo una inquietud entre la diferencia entre las pasiones oratóricas y los oratóricos de pasión. No entiendo. ¿Cuál es la diferencia de la una a la otra? No, las pasiones es un tipo de oratorio, sino que los oratorios pueden ser de cualquier tema religioso, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la vida de los santos, de eventos de la Iglesia Católica, de cualquier tema en los oratorios. Pero cuando ese tema es particularmente la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, eso ya se va a llamar pasión. Ya no se llama oratorio, sino pasión. Y las pasiones van de acuerdo a los 4 evangelistas. El que mejor relata la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo es San Juan. Él es el que mejor relata. Y San Marcos es el que menos relata, el que está más cortada el relato. Y en la mitad están los otros 2 evangelistas. Bueno. Ajá. Continuamos con la señorita Norma. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pero no es sino que esos oratorios, digamos, solamente, digamos, hacían, supongo que había una dirección, ¿no? Alguien los dirigía, ¿no? Entonces, eso solamente lo podían hacer las personas de la iglesia nomás o cualquier persona del común. Resulta que acá, pues, no sé, me vino como una idea, una ocurrencia. Acá en mi pueblo hay pues unos personajes de la iglesia que van así a algunas casas y reúnen gente y hablan así de la iglesia, de Dios y así, y cantan también y es como algo similar. ¿Y eso también sería un oratorio? Pues sí, ¿no? Sí, Quería sino preguntar. que serían sedes varias, ¿no? Porque el oratorio de San Felipe tenía una sola sede. Entonces acá serían varias sedes. Ok, Sí, pero eso sí pero se le está muy podría bien, llamar. pero sí, está muy bien ese ejercicio que usted ha hecho, comparar. De eso toca hacer, que nuestros conocimientos no se queden oliendo a formol ahí, guardados de siglos atrás, ¿sí? O en una biblioteca, o en un archivo, en un disco duro, no. Que eso los pongamos en acción y los contextualicemos y los traigamos a nuestro tiempo, a nuestros lugares, como lo hizo la señorita Norma. Muchas felicitaciones. Ajá. ¿Quién más? Bueno, avancemos. Ajá. Andrés, a ver, aquí hay 2 personas, parece que más quieren. Sí, Andrés Bastidas, ¿qué nos dice? Profe, cuando está hablando del oratorio de el Mesías, ¿ese es el más importante de los oratorios o es el más popular o el más complejo? ¿A qué se refería cuando A todo lo que dice, es el más popular, es el más complejo, porque tiene unos coros extraordinarios. Y no solamente coros, el oratorio, el Mesías de Händel tiene todo ese sumo del barroco. Por ejemplo, eso que hablábamos de música reservada, la música hecha sobre un texto, o figuralismo, la música hecha sobre un cuadro de pintura, si recuerdan,
esas cosas están en el Mesías. En un inicio, después de la obertura. La obertura del Mesías se llama sinfonía, ¿no? Pero no es una sinfonía como conocemos, sino es una obertura. Ya les dije en la clase anterior que sinfonía también fue sinónimo de obertura, de preludio o de pieza instrumental en principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el oratorio de Händel, después de la obertura, o sea, después de la sinfonía, viene un texto que por allá menciona un ascender y las melodías suben. Luego menciona una llanura y el canto permanece casi en la misma nota. ¿Sí? Cuando menciona el cielo, Dios en el cielo, le quita los bajos para que se queden las voces como arriba, ¿sí? Entonces, toda esa simbología. Hay un coro que no me acuerdo, hay una intervención solista, finalizando la segunda parte, creo que es, que pone 3 notas, 4 notas. Una nota, otra más abajo, una mucho más arriba y una mucho más abajo. Que si usted une la primera con la última y la segunda con la tercera, le forma una cruz. Y eso lo volvió a hacer Mozart, ¿no? Entonces, toda esta simbología está en el Mesías. En el Mesías están muchas cosas incluidas. O sea, en otras palabras, el Mesías es el más conocido, el más grande, el más complejo, es un resumen de todo el barroco. ¿Se podría decir que el Mesías está por encima de las pasiones de Bach? Ay, caramba, eso de compararse es bien complicado, ¿no? Porque para uno será una cosa, otra es otra. Las pasiones de Bach son grandiosas, sino que hay una personalidad. Bach fue muy religioso, todo se lo dedicaba a Dios y así lo manifestaba en sus partituras. En cambio, Händel fue un poco más abierto. Mira, Bach nunca salió de su Alemania, sino a las ciudades cercanas. Nunca salió de su Alemania. Y Händel fue un ciudadano de mundo. Estuvo en Italia, estuvo en Inglaterra. Sí, fue un ciudadano de mundo. Entonces son 2 estilos distintos. Pero yo diría que cada una es lo máximo en su estilo. En cuanto a religiosidad, en cuanto a misticismo, pues las pasiones de Bach son una cosa hermosa. Es un patrimonio de la humanidad. Hasta ahí podía responder. Bueno, continuamos con Alejandro Guerrero. Espéreme aquí al joven Bastidas. Otra linecita. Ajá. Listo. Alejandro. Profe, lo que yo quería como decirle era, sí, también como hacer una comparación. Yo creo que sí, ¿no? Lo de los oratorios está como en sedes, ¿no? Dividido en sedes, porque pues en mi comunidad yo he visto, por ejemplo, del tema que usted tocaba de Juan 23, ¿no? De esos grupos, que aún se realizan intervenciones como que musicales, ¿no? De coros, llevan sus coros, incluso en las misas, ¿no? Creo que pues eso todavía se mantiene. Eso es, profe. Ya. Bueno, sí, eso es traerlo a la actualidad. ¿Qué nos dice José Luis López? ¿Se escucha? No se escucha nada. A ver, intente otra vez. ¿Profe, me escucha? Sí. Profe, el oratorio, o sea, es una parte de la ópera, ¿cierto? No, no es una parte de ¿No? la ópera. No, jamás. El oratorio es la expresión religiosa de una ópera. Es el reverso de una ópera, con algunas similitudes y con algunas diferencias. Así podemos comparar. Eso, ¿no? Entonces, aclaro, José Luis, que no es una parte, sino es la contraparte. Es la contraparte, con algunas similitudes y con alguna diferencia. Listo. Bueno, continuamos con Satía. Profe, ahorita me creó una inquietud. Para crear un oratorio, si se tenía en cuenta la forma de composición, por lo que el profesor nos contaba una vez que antes, al escuchar el trítono del diablo, los Ya. sacerdotes sentían
la atención y cada vez que alguien escuchaba tenía que irse a confesar. Entonces mi inquietud es que en los oratorios había una forma de composición para que eso no pasara. Bueno, la composición del oratorio, ya dijimos algunas cosas, que un texto religioso, debe de conservarse el misticismo, debe de darse mucha importancia al coro y al texto, el misticismo, ¿no? Entonces, eso creo que no lo hemos nombrado. El oratorio, al igual que el canto gregoriano, es una oración cantada, es una conexión con Dios. Entonces, el canto gregoriano no solamente es música, el canto gregoriano es una conexión con Dios, es una forma de orar, es una forma, pues, música sacra, ¿no? Una danza es muy mundana. Un canto gregoriano lo recoge a usted, lo aleja del mundo y lo pone más en contacto con Dios. En esa forma también es el oratorio. Entonces el oratorio es muy místico. Eso nos hemos olvidado. Entonces, para componer un oratorio tiene que contextualizarse. Para todo hay que contextualizar. Para todo. Y gracias por su intervención porque esto es importante. Todo usted lo debe contextualizar. Usted no le puede exigir, no le podemos exigir a nuestros padres que no hayan sido machistas como tal vez ustedes no lo son. Tiene que contextualizar. Nuestros padres vivieron en un tiempo. Eso no quiere decir que legalicemos eso. Eso tiene que quedar en el rechazo. Pero hay que comprender porque era una época. ¿Sí? Que gente abusó de eso y se valió, también hay que condenar y tal. Pero sí un poquito de indulgencia contextualizando. Contextualizo un estudiante que venga de un pueblo que no tuvo una buena escuela de música. ¿Sí? Contextualizo cuando salgo a enseñar o alguna cosa. Entonces, primero, contextualizo. Cuando ustedes van a una fiesta, contextualizan. Ustedes no pueden ir a la playa con smoking, ni pueden ir a una fiesta de 15 años con pantalones. Entonces, contextualizar. Entonces, igual para componer una obra, para interpretar, tienen que contextualizar. Entonces, voy a componer un oratorio, contextualizo. Me alejo del mundo banal y me ubico en algo religioso, en un tema, en el texto. Por eso le digo que es tan importante el texto. Me contextualizo en los coros, en la parte espiritual, me contextualizo en todas esas cosas. Y respecto al tritono, también gracias a Tía, les comunico a los jóvenes que no lo tengan claro. El tritono es una cuarta aumentada o una quinta disminuida. Entonces, si usted tiene una cuarta de mi a la, eso es una cuarta justa. Y es la famosa cadencia perfecta. Pam, pam, el final, ¿no? O lo que suena en el sanjuanero. Tan, 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 tin, tan, tin, tan, tan. Es una cuarta justa, ¿no? Y es muy resolutiva. Pero si esa cuarta le ponemos un sostenido, mi, la, sostenido, será una cuarta aumentada. O fa natural, si natural. Y la cuarta justa tiene 2 tonos y medio. La cuarta aumentada tiene 3 tonos. Y como tiene 3 tonos, también la llaman tritono. Y esa cuarta aumentada es complicada entonarla. A ustedes en estructuras les debe causar problema entonar la cuarta aumentada o la quinta disminuida, que es lo mismo, ¿no? Y por eso, por el problema para entonarla y por su disonancia, era llamada diabolus in música, el diablo en la música. Y ha tenido también, como la señorita nos ilustra, todo un misterio, ¿no? Ya la música más moderna la incluye como algo atractivo, una disonancia atractiva, pero eso se llamaba diablo en música, diabolus en música, y eso era lo más prohibido que quintas consecutivas, que terceras consecutivas, que llegar a una quinta por movimiento directo, que una disonancia mal resuelta. El tritono era lo más prohibido. Bueno, muy bien, señorita Satía. ¿Quién más? Bueno, entonces continuamos otro poquito. Profe, Ajá. tengo una preguntita. Bueno. O sea, dice que en Viena en 1649 se agrega el vestuario, el escenario y la mímica. En sí se puede decir que es con una presentación en especial o cómo sería. No, ya el estilo. En Viena, como ya está fuera de los dominios de Roma, digamos, entonces ya se libera y meten un poquito de actuación, un poquito de vestuario y un poquito de mímica.
pero tampoco al extremo, pero tampoco en dimensiones operísticas, al mismo nivel de la actuación en la ópera, no. El vestuario como se da en la ópera, no, sino que aumenta un poco el vestuario y la dramatización se mete un poquito, ya cuando llega el oratorio a Viena. Listo, ¿no? Bueno, entonces avanzamos un poquito, hacemos unas audiciones, ¿no? Entonces aquí tenemos a Giacomo Carissimi, que es el grande de los oratorios. Nació tal vez en 1605 y murió en 1674. Casi todos los textos hablan que murió en 1605, entonces podemos quitar ese signo de interrogación, ¿no? Bueno, ese es Giacomo Carissimi. Aquí está algo de la biografía de él. Como se nos pasa el tiempo, vamos a hablar de Yepté. Yepté es su oratorio más conocido, Yepté. ¿Qué es Yepté? Yepté es un personaje bíblico que lo trata en el libro de los Jueces. Él fue hijo natural, tuvo que soportar algunos rechazos. Dicen que fue hijo de una prostituta. Él se crió fuera de su hogar por ser hijo extramatrimonial. Con sus medios hermanos sufría mucho, Yepté, porque lo discriminaban. Le decía, tú no heredarás la plata de mi papá, los bienes, porque tú eres hijo de otra mamá. Y Yepté fue juez. Luego lo llamaron para que dirija unas guerras. Entonces, en esas guerras él tenía que ganar. Entonces, ¿qué pasó? Le prometió algo a Jehová. Le dijo que si él ganaba la batalla, él le ofrecería en sacrificio a la primera persona que mire cuando vuelva de la guerra a su ciudad natal. Entonces, ¿qué pasó? Él volvió a su ciudad natal y la primera persona que miró después de que derrotó a los amonitas, esa guerra fue por territorio. A la primera persona que miró cuando volvió de ganar triunfante de la guerra contra los amonitas fue a su propia hija y a su única hija. Y él entró en diálogo, un dueto allá ahí en Yepté, que le dice, yo he hecho una promesa a Yahvé, a Jehová, que no me puedo echar para atrás. Y la hija le dice que lo comprende, pero que por favor le dé unos meses para ir a llorar a las montañas su muerte y su virginidad, porque ella muere virgen. Eso es. Y luego ella regresa a los 2 meses y es sacrificada. Entonces, eso es la historia de Yepté. Eso está en Jueces 29, capítulo 11, versículos 29 al 40. Lo puedo leer, dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Yepté y pasó por Galad. Bueno, aquí es el desplazamiento, ¿no? Bueno, y luego dice, y Jehová los entregó no, leamos desde antes. Ajá, aquí. Bueno, leamos todo. Y el espíritu de Jehová vino sobre Yepté y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mipsa de Galad, y de Mipsa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Yepté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en sacrificio, en holocausto. Y fue Yepté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Los amonitas eran los hijos de Amón. Y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Mimit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel
a la cabeza de Yefté. Entonces volvió Yefté a Misa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, dejadme por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, o sea, la sacrificó, y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Yefté, Galadita, o sea, de Galad, 4 días en el año. Endechar quiere decir a cantar canciones en homenaje a los fallecidos, ¿no? Una endecha es una canción o un poema a un fallecido. Endechar quiere decir que los israelitas iban por 4 días en el año, cada año, a cantar melodías en honor a la hija de Yefté. Eso es el tema del oratorio de Carissimi. Y vamos a escuchar algo. Aquí es cuando Yefté hace la promesa a Jehová. Sí suena un oratorio. Ah, no, este no, espérame. Aquí es donde hace la promesa. Llama la guerra, donde le promete a Dios que sí. Como se dan cuenta, hay personajes. Primero cantó una voz masculina, después otra voz masculina y después un coro. Como también se pueden dar cuenta de que tiene algo de sacro, ese órgano como suena ahí, pero también tiene algo de dramático. El oratorio, a pesar que es una forma sacra, tiene algo de popular por sus orígenes y porque es teatral y porque es un drama. Bueno, ese es cuando promete entregarle a la primera persona que vea en sacrificio. Este otro es cuando llega y ve a su hija. Llega triunfante y mira a su hija. Muy triste es eso. Scedit
Ahí le contesta a la hija que le dé 2 meses, que ella acepta el sacrificio. Es muy triste. Bueno, ahí es cuando él llega de vencer a los amonitas y mira que quien sale a recibirlo es su hija, ¿no? Eso es muy triste. Entonces, el oratorio, ustedes deben sentirse orgullosos de que por lo menos han escuchado algo de Yepté de Carissimi, un oratorio, ¿sí? El que quiera profundizar, pues ya lo escucha completo, etc. Si ustedes en su vida quieren escribir algo o referenciar o explicar algo del dolor, una ponencia, una conferencia, remítanse o escuchen la música de Yepté. Carissimi es un maestro al expresar el dolor. Así como algunos pintores han expresado el dolor de una manera excelente, como por ejemplo el fusilamiento del 3 de mayo de Francisco de Goya, o el Guernica de Picasso. Así, esto es una expresión del dolor muy dura. Entonces, tienen que escuchar esto no esperando que les suene agradable al oído como su estilo favorito, no. Contextualicen. Es muy triste. Y por último, escucharemos cuando ella va a los montes a llorar su próxima muerte y su virginidad. Esta es la última parte que escucharemos. Muy triste. La música es muy rica, muy variada la música. Y aquí hay un referente del sufrimiento, el dolor. Cuando vayan a hacer un discurso sobre el sufrimiento, el dolor, no se olviden de escuchar esta obra, que más o menos les he descrito. El impacto que generó en la sociedad fue positivo, porque, como Kenan dijo, la música estaba muy relacionada a la religión. Entonces, los propósitos, la pedagogía de la religión se entendió mucho más con un oratorio, porque era descriptivo, porque era teatral, porque era narrativo. Entonces, eso va a aportar, porque alguien me pregunta en el chat, eso va a aportar positivamente a los propósitos evangelizadores de la religión. No es lo mismo enviarle un mensaje con una música
muy sublime, muy sacra, pero abstracta, que enviarle un mensaje con algo, contexto, con un cuentico. De hecho, en una clase contar un cuento es más agradable. Bueno, entonces ahí le respondí, pero quiero apuntar a esta personita. ¿Quién fue? Esta personita es José Luis López. Apuntémosla aquí. Listo, entonces no sé qué quieran opinar. Yepté es un sinónimo de expresar, por lo menos en la parte de la mitad hacia atrás. Aquí hemos extractado secciones del oratorio, pero ya hablando del oratorio en general, de la mitad hacia atrás, es una expresión grande del dolor. Yepté es sinónimo de dolor. Bueno, ¿alguna apreciación, opinión? Solo nos quedaría la biografía de Carissimi. Carissimi nació en el 605, murió en el 1674, compositor italiano, muy importante en el barroco, sobre todo de la escuela romana y del oratorio. Aquí dice que no se sabe concretamente su nacimiento, pero la mayoría de textos coinciden que fue en 1605, en últimas eso no importa. Fue una persona discreta. A él le propusieron ser músico de cortes de reyes y él no le interesó. Fue una persona discreta. Estuvo 20 años como maestro en la capilla de Asís, donde San Francisco, ¿no? Tenía un componente religioso mayoritario. Compuso algo de música profana, pero mayormente compuso música religiosa. Perteneció a la iglesia de San Apolinar. Bueno, aquí hay algunos datos, ¿no? Algunos datos. Tuvo muchos estudiantes, así no haya salido a otros lugares, tuvo muchos estudiantes como Carpentieri, Scarlatti. Eso, en el 33 fue ordenado sacerdote. Bueno, aquí hay algunos datos. Se perdieron muchos manuscritos. Eso. Bueno, ¿qué me dicen, compañeros jóvenes, ya para finalizar la clase? Profe, no sé, pues, ¿no? Los anteriores piezas musicales que nos escuchar tiene parecido a las de Luigi Rossi, no sé si se pronuncia así, Luigi Rossi, como Orfeo, no sé, tienen así como esa exclamación. Sí. Claro, a Monteverdi. Claro, porque pues, es el mismo estilo, no es el mismo periodo, el periodo barroco. Sí, entonces aquí nos recuerda, muchas gracias Diego, nos recuerda que todo esto está dentro del barroco y él ya hizo una relación entre Monteverdi y Carissimi. Pues Monteverdi, compositor de óperas, es dramático y Carissimi, compositor de oratorios que también son dramáticos. ¿Va a opinar Farid? Bueno, creo que ya es hora de la cena. Farid ya está organizando los platos. ¿No? Bueno, Obeimar, diga Obeimar. Profe, qué pena, es acerca de la ópera y de la primera audición que nos escuchar. Es acerca de que en la ópera, no sé si es por el acento italiano, en donde, o sea, terminan o comienza una frase y siempre es con el ch, algo así hacen en la ópera. ¿Cómo? Con la H. Con la H siempre inician o terminan en la ópera italiano. No sé si es por el acento italiano que siempre utilizan la terminación con el che, algo así. Ya, no sé, no he escuchado. Lo único que le puedo decir es que hay una palabra que es una S alargada, ¿no? Ese es un sonido que suena sh, y ese sonido corresponde a cuando usted intercala SC y, por ejemplo, sciopero, S-C-I-O-P-R-O, sciopero quiere decir paro, o peche, ahí es
P-E-S-C-I. Cuando va la S y la C seguida de E o seguida de I, en italiano suena Sí, no, sí. no. Suena que es en fonética ese sonido se lo representa con una S alargada, ¿no? Una S así alargada, así hacia abajo, alargada, ¿no? Una S. Ese O sea, que es sonido, por el acento italiano tiene que ver. sí, y ese sonido pertenece a varios idiomas, entre otros al italiano, ¿no? Sciopero, pesce, sci, esquí. Eso es, ¿no? Gracias. Bueno, ¿quién más quiere intervenir? Bueno, entonces para la próxima clase nos quedará hablar un poquito del Mesías, hacerles una descripción de por qué esto es lo máximo. Y podemos anticipar un poquito del Aleluya de Händel, ¿no? A ver, esperen, ahorita comparto pantalla y con eso terminamos con el Aleluya de Händel. Y miraremos cómo ahí está presente muchas cosas. Es un resumen del barroco, el Mesías. Bueno, en este pedacito de la Aleluya está presente la monodía, la homofonía y la polifonía. Entonces, miren, por ejemplo, ahí hay una homofonía, hay una polifonía, pero todos hacen las mismas notas porque las sílabas coinciden. Entonces ahí hay una homofonía. Aquí hay una monofonía. Miren, eso es una monodía. Todos hacen la misma nota aquí en esta parte. Entonces ya pasó la homofonía en el aleluya, aleluya. Ahí hay una homofonía. Aquí hay una monodía. Homofonía. Aquí una polifonía. Una polifonía. Entonces ahí están manifestadas las tres cosas. Monodía, monodía, homofonía, aleluya, aleluya, y polifonía, lo que acabamos de escuchar. Bueno, mis estimados, entonces, ¿alguna pregunta, algo que tengan que decir? ¿Alguna cosa? De lo contrario, damos por terminada la clase del día de hoy. La próxima semana acabamos una media hora explicando el Mesías de Händel y
Y luego ya empezamos con Bach. Eso sería lo último. Terminamos con Bach y ya pasamos al clasicismo. Sé que hay muchas más cosas en el barroco, pero es que no hay tiempo. Aquí tenemos que ver por el programa de música, tenemos que ver barroco y clasicismo. Y en el siguiente semestre, Dios quiera, les pueda dar clases, no es seguro, Dios quiera, se verá romanticismo y luego ya se pasa a quinto, música contemporánea 1, siglo XX, música contemporánea 2. Entonces, hasta Bach llegamos, ¿no? Y ya pasamos al clasicismo. Me iba a preguntar la señorita, alguien me decía que iba a preguntar. Bien pueda preguntar. Por acá, por el chat. Creo que era. Karen. Ajá. Dígame, señorita Karen. No, parece que es algo personal. Ya, sí es, ya. Le contesto después. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta o si no damos por terminada la clase de... Profe, ya. Ajá, Marlon. Dime, Marlon. ¿Ya tomó asistencia? Ya registré asistencia. Profe, ¿ya tomó asistencia? Sí, ya. Ya está registrado asistencia. Ya está registrado. ¿Algo más? Profe, mañana entonces a las... Mañana a las 12:15 nos vemos en la universidad para sus dudas, reclamos y todo, ¿no? Entonces no puede, profe, es que tengo clase de práctica. ¿A qué hora? Entonces a las 4. Si no puede a las 12:15, a las 4, porque yo tengo clase de 2 a 4. Entonces, a las 4, a las 4. Sí, entonces los que puedan a las 12:15 y los que no a las 4. ¿Qué más dice Rafael? No, profe, era eso, pues, sí saber si era solamente a las 4 o a las 12:15, pero pues sí, a las dos opciones. 12:15 de la tarde. Bueno, jóvenes, ¿algo más? Si no, les agradezco su atención, han sido muy amables. ¿Qué salón va a estar? En el patio principal, o me buscan, bueno, manda un mensaje WhatsApp. A las 4 acabo en el Salón de Historia de la Música. Bueno, hasta luego, profe. Bueno, muchas felicidades, mis estimados y apreciados. Ya les celebraré la próxima semana el Día de la Mujer a las señoritas. El Día de la Mujer empieza el 8 de marzo y termina el 7 de marzo del año siguiente. No es un día, son 365 días. Lo que pasa es que empieza el 8 de marzo y termina el 7 de marzo del año siguiente. Y vuelve a empezar el 8 y vuelve a terminar el 7 y vuelve a empezar el 8 y así eternamente. ¿Por qué no se celebra? No sé, señorita Elena, ¿por qué no se celebra? ¿Por qué no? Ese día ocurrieron bastantes tragedias sí, claro. en las que murieron muchas mujeres. Por eso se conmemora como el Día de la Mujer. Por ejemplo, hubo una muerte de mujeres en Bolivia, si no estoy mal. En Nueva York. Porque sus jefes no las dejaron salir en una fábrica que empezó a incendiarse. También ocurrió otra tragedia, entonces no es un día de celebración para la mujer. Sí. Eso es lo para que conmemorar. Claro, tiene toda la razón. Eso es lo que siempre se coloca sobre la mesa, que se utilice el término conmemorar a celebrar. Pero, no sé, para no quedarnos tristes, ¿no? Entonces, junto con eso, mostrar toda la faceta buena de la mujer, partiendo desde nuestras madres, partiendo desde la maternidad, del cuidado de ellas, ¿no? Sí, pero bueno, entonces no utilicemos celebrar, así vayamos ese día a sobresalir cosas lindas también que existen, pero utilicemos conmemorar, está bien. Muy bien, entonces ya nos veremos la próxima semana. Bueno, un feliz fin de semana. Que estudien bastante. Gracias, profe. Gracias, profe. Todo gusto, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. ¿No, profe? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Chao. Profe, que no se olvide de montar las clases, le digo. Sí. Ahora monto las 3. Ya quedo libre. Ya monto las 3.
Bueno, bueno, profe, hasta luego. Bueno, ya les envío. Chao, que esté bien. Disculpa. Hasta luego, profe. Hasta luego, joven Julián.